sonar mucho. Cuando nosotros le damos de beber a un paciente una solución de fructosa, si el GLU-5 está en perfectas condiciones, la fructosa, cuando llegue al intestino delgado, será absorbida en su totalidad, con lo cual nada llegará al intestino grueso. Cuando nada llega al intestino grueso, no hay ningún proceso de fermentación, con lo cual no se producirá ningún gas. Es decir, ningún gas pasará al sistema venoso y ningún gas llegará a los pulmones. Luego, cuando hacemos el test de la lactulosa, soplamos y tratamos de medir estos gases, nos saldrá una curva como la que vamos a ver ahora. Es decir, no hay nada que medir porque no hay ningún proceso fermentativo cuando tomamos esta solución de fructosa. Pero si tenemos un enfermo con una posible afectación del GLU-5, entonces vamos a tener una curva diferente. ¿Y por qué? Porque ahora el enfermo toma su solución de fructosa. Esta llega al intestino delgado y como el GLU-5 no la puede absorber en su totalidad, continuará su camino hacia el intestino grueso, allí fermentará y los gases pasarán a la sangre y a los pulmones. Y entonces, en la primera parte de la curva, como ven ustedes, que corresponde al intestino delgado, ahí no ha habido fermentación, luego cogemos dos líneas rectas. En la parte que sube correspondería al intestino grueso, que ahí sí ha habido fermentación, y entonces diríamos que este paciente tiene su capacidad de absorción de fructosa alterada, mientras que el de la curva anterior diríamos que no es intolerante a la fructosa. Bueno, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hacíamos hasta hace 3 años con estos pacientes? Le dábamos la famosa dieta FODMAP tan criticada por los directivos de este país. Pero cuando yo hablo con mis compañeros y les digo que me den una alternativa a esta dieta, nunca me la dan. Siempre me dicen que los enfermos pueden comer de todo y al final todos los enfermos quedan catalogados en 2 grandes grupos. O tienen problemas psicológicos o todos tienen síndrome de intestino irritable. Y una cosa que deben aprender los directivos de este país es que el síndrome de intestino irritable no se considera con el mismo concepto que los consideran hoy día en España, como ahora posteriormente veremos. Por consiguiente, ¿la dieta FODMAP en qué consiste? Pues en retirar todo lo que puede llegar al intestino grueso y fermentar. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que el enfermo, cuando no come sustancias que pueden llegar al intestino y que fermente, los síntomas se los vamos a controlar. Y entonces el enfermo empezará a sentirse mejor. Pero ¿qué pasa cuando a estos enfermos le queremos volver a reintroducir los alimentos? Pues ocurre 2 cosas. Hay pacientes que vamos consiguiendo que cada día vaya comiendo más, pero mayoritariamente nos ocurre 2 cosas. Disminuimos los síntomas, pero no podemos reintroducir alimentos. Y a veces, incluso, no solamente no podemos reintroducir alimentos, sino que no somos capaces de controlar la sintomatología de este paciente. Por lo cual, desde mi punto de vista personal, la dieta FODMAP es interesante para aliviar los síntomas. Pero mientras que estamos la dieta FODMAP dándola, hay que tener una cosa muy importante, es que la intolerancia a la fructosa, más con todos los problemas que se pueden originar, no es ninguna enfermedad en sí misma, sino que la intolerancia a la fructosa lo que nos está poniendo de manifiesto es que el paciente tiene alguna enfermedad que le está causando todos sus problemas. Y si no buscamos esta causa y solo hacemos dieta FODMAP, muchos pacientes no mejorarán nunca y siempre seguirán con estos problemas. Bueno, pues hoy hemos aprendido que existen muchas enfermedades que pueden producir intolerancia a la fructosa, a la lactosa, mala absorción de carbohidratos. Ahí les he recogido algunas de ellas. Aparte de los problemas inflamatorios del intestino grueso que todos conocemos, Crohn, colitis linfocítica, a mí me gustaría llamar la atención a ustedes sobre 2 cosas, sobre los parásitos y sobre
una nueva enfermedad que se está poniendo de moda en España y empezamos a conocer, que se llama SIDA. Es decir, que todo esto que está aquí sería capaz de producir una intolerancia a la fructosa. Por eso digo que la intolerancia a la fructosa, si a ustedes le dan ese diagnóstico y no le hacen nada más, no lo permitan ustedes. Le tienen que poner siempre a la intolerancia a la fructosa un apellido. Y si no somos capaces de ponérselo es porque habrá cosas que no conozcamos. Pero porque aparte de todo esto que está puesto aquí, hay muchas más cosas que iremos conociendo en los próximos tiempos. Y ya decimos algunas. Trastornos de la metilación. ¿Y qué son? ¿Cómo un trastorno de la metilación me puede producir una? ¿Cómo una disbiosis intestinal puede ser responsable de una? Es decir, muchas enfermedades pueden producir la intolerancia a la fructosa. Luego, primera conclusión, intolerancia a la fructosa no es una enfermedad, es un síntoma que nos pone en la alarma de muchas otras patologías. Pero como aquí estamos hablando también de celiaquía, hoy hemos aprendido que muchos enfermos celíacos son diagnosticados cuando tienen intolerancia a la fructosa. Y no es que un enfermo celíaco se llega a la conclusión de que es celíaco porque tiene intolerancia a la fructosa, sino porque un grupo de Facebook, aunque parezca a ustedes extraño, es el que ha dicho a los médicos que cualquier intolerante a la fructosa puede ser obligatoriamente un celíaco. Y hoy nosotros decimos en nuestro grupo que cuando un paciente es intolerante a la fructosa tiene que descartar rápidamente 4 enfermedades: celiaquía, parásitos, SIBO y Helicobacter pylori. Si todo esto es negativo, continuaríamos buscando algunas de las otras enfermedades que ahí le he expuesto. Luego, es decir, que hoy día muchos celíacos se diagnostican muy tardíamente, con lo cual estamos exponiendo a estos enfermos a que padezcan una serie de enfermedades que luego no tienen solución, porque hay que recordar que la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, pero es multisistémica, es decir, puede afectar a muchas partes del organismo. Y si no la diagnosticamos con prontitud, puede ser que cuando lleguemos a su diagnóstico, este paciente tenga una serie de enfermedades autoinmunes, que muchos de ustedes ya las conocen, como es, por ejemplo, el caso del Hashimoto, por culpa de no haber llegado a un diagnóstico de celiaquía. Quizás hoy día, y aquí vuelvo a llamar la atención, muchos profesionales de gastroenterólogos y digestivos no piensan lo suficiente en la celiaquía. Y aquí me estoy refiriendo sobre todo a las personas adultas, porque quizás en los niños las cosas estén perfectamente definidas. Pero ahora vamos a partir de otro supuesto. Ahora tenemos un paciente que le hemos diagnosticado de enfermedad celíaca. Sabemos que es celíaco, pero le damos su dieta sin gluten, alimentos sin trazas, evitamos que no haya reacciones cruzadas. Bueno, pues ahí estos pacientes celíacos llega un momento que nos encontramos que no evolucionan bien. A pesar de que hacen una dieta perfecta, no evolucionan bien. Y estos enfermos, cuando llegan, nos cuentan que hay una serie de alimentos que antes podían tolerar perfectamente, que ya no los toleran. Verduras, productos lácteos, incluso productos para celíacos. Es decir, que hay celíacos que llegan a un momento que ni los productos para celíacos los toleran. Yo hago un inciso y digo que los productos para celíacos a mí personalmente no me gustan. Bueno, si en un enfermo celíaco, cuando ponemos una dieta, sus microvellosidades intestinales se recuperan, ¿qué está pasando en estos celíacos cuando no evolucionan bien? Pues lo que está pasando es que sus microvellosidades intestinales se tienen que estar estropeando. Y si no es la celiaquía, ¿qué está pasando? Bueno, como estos enfermos no toleran la fruta y las verduras, pues pensamos que pueden ser intolerantes a la fructosa. Y le hacemos un test. Y entonces vamos a encontrar una cosa muy importante. Aquí tienen ustedes una curva que anteriormente habíamos visto,
y que yo he dicho que en esta parte primera correspondería al intestino delgado y esta segunda correspondería al intestino grueso. Aquí estamos detectando aire, aquí no tenemos ningún gas porque no se ha producido ningún proceso fermentativo. ¿Qué pasa cuando observamos las curvas de muchos pacientes celíacos? Pues que vamos a encontrar una curva totalmente normal, totalmente diferente. A ambos pacientes le hemos dado lo mismo, una solución de fructosa. Sin embargo, obtenemos curvas diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Porque aquí estamos detectando procesos fermentativos. Sí, a nivel del intestino delgado se está produciendo gases, y cuando se producen gases es porque hay bacterias que procesan nuestros alimentos y los producen. Y en una persona sana, o incluso en una persona con intolerancia a la fructosa, estos procesos no se deben producir. Bueno, ¿y por qué se producen estos procesos? Bueno, pues hoy sabemos que hay una nueva enfermedad que conocemos con el nombre de SIBO. Y esto que estoy aplicando a los pacientes con celiaquía lo podemos aplicar a muchos otros pacientes. Es decir, tenemos algo que conocemos con el nombre de SIBO que está produciendo proceso fermentativo a nivel del intestino delgado donde no debía haberlo. ¿Y qué es el SIBO? Pues el SIBO es un aumento anormal de bacterias a nivel del intestino delgado donde no deberían estar. Es decir, que llega un momento que por circunstancias especiales el número de las bacterias que hay a nivel del intestino delgado aumentan espectacularmente. Y eso se conoce con el nombre de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Y aquí he puesto dos nombres, bacterias y arqueas. Es decir, las arqueas no son verdaderas bacterias, son seres unicelulares diferentes de las arqueas. Luego, estas dos las podemos encontrar aquí a este nivel produciendo un sobrecrecimiento bacteriano. Pero es importante saber una cosa. Las bacterias van a procesar nuestros alimentos y van a producir hidrógeno. Las arqueas no procesan nuestros alimentos. Las arqueas utilizan el hidrógeno de las bacterias. Es decir, las arqueas necesitan hidrógeno para producir metano. Quiere decir que siempre que haya metano, aunque no lo detectemos en nuestras curvas, siempre tiene que haber bacterias que produzcan hidrógeno. Y saber y distinguir este concepto es importante como árbol. Es decir, por consiguiente, el sobrecrecimiento bacteriano puede estar producido por un aumento de bacterias, o por un aumento de arqueas, o por un aumento de los dos. Pero antes de seguir con algunas pinceladas del SIBO, porque yo pienso que es la enfermedad que va a ser más frecuente en las consultas de los directivos en los próximos años, porque el SIBO no es más que el que todo el mundo conocemos como síndrome de intestino irritable. Hoy los americanos consideran que el síndrome de intestino irritable, el responsable de la sintomatología, es el SIBO. Bueno, pues la segunda enfermedad por la que muchas veces los pacientes celíacos no evolucionan bien son los parásitos, y entre ellos la giardia. Y esto es muy importante recordarlo, porque la giardia se va a poner debajo de la mucosa del intestino delgado y va a producir las mismas alteraciones. Es decir, nos va a producir una alteración de las microvellosidades y una rotura de los enterocitos. Luego, recordad ustedes que un celíaco, cuando no evoluciona bien, hay que pensar en SIBO y en parásitos. Pero para no tener SIBO, nuestro organismo tiene una serie de mecanismos defensivos, que tienen como finalidad que nuestro intestino delgado y la parte inferior del estómago estén lo más limpio posible. Y estos mecanismos son niveles adecuados de ácido gas clorhídrico, adecuada motilidad intestinal, integridad de la válvula ICK. Es fácil comprender si que la válvula ICK que separa el intestino grueso delgado no funciona, el contenido del intestino
grueso pasaría al delgado, lo contaminaría y nos produciría un síndrome. Bueno, unas secreciones adecuadas de la hemoglobina, si nuestro sistema inmunitario no funciona bien, es fácil comprender que nuestro aparato digestivo se puede infectar. Y sustancias bacteriostáticas, es decir, tanto los jugos gástricos como las bilis producen una serie de sustancias para que las bacterias que hay a nivel intestinal se mueran. Los niveles de ácido clorhídrico, que lo voy a recordar brevemente, llevan una función muy importante, que es matar las bacterias que acompañan a nuestro sangre. Es decir, que si los niveles de ácido clorhídrico son bajos y encima las secreciones pancreáticas y biliares están alteradas, si nos faltan estos dos componentes, es fácil entender que puede producirse a nivel del intestino un crecimiento importante de la bacteria. Pero a mí me gusta recordar que quizás el factor más importante por el cual tenemos un SIBO es las alteraciones de la motilidad intestinal. Y es importante recordar que existen dos movimientos intestinales diferentes. Es decir, cuando comemos se ponen en marcha unos movimientos intestinales que nos ayudan a que nuestros alimentos progresen, se mezclen y puedan ser digeridos y absorbidos con facilidad. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en ayuno? Cuando ya hemos hecho la digestión, porque se ponen en marcha otros movimientos que están relacionados con el ayuno. Es decir, que cuando estamos en ayuno o cuando estamos durmiendo, nuestro organismo pone en movimiento unos nuevos movimientos intestinales que conocemos con el nombre de complejo motor migratorio y de los cuales no solemos escuchar hablar mucho a nuestros digestivos. Bueno, ¿y para qué sirven esos complejos motor migratorio? ¿Para qué sirven esas ondas que se producen a nivel intestinal cuando estamos en ayuno? Pues para limpiar nuestro intestino. Cuando terminamos de comer y entramos en el periodo de ayuno, nuestro intestino tiene bacterias y restos alimenticios. Si estas bacterias y estos restos alimenticios permanecen mucho tiempo en nuestro intestino, las bacterias comerán los restos alimenticios, se irán reproduciendo e irán colonizando nuestro intestino delgado hasta producir un sobrecrecimiento bacteriano. Luego, la existencia de estas ondas de limpieza, con que yo llamo de limpieza, son imprescindibles para no tener un SIBO y para no tener una enfermedad recidivante, porque uno de los problemas más importantes que tiene el SIBO es que es una enfermedad recidivante. ¿Pero por qué se estropean los complejos motor migratorios? Pues hoy sabemos, después de los estudios del doctor Pimentel, famoso gastroenterólogo americano, que lleva ya muchos años estudiando esta patología, pues hoy sabemos que cuando tenemos una serie de enfermedades gastrointestinales agudas, o como llaman los americanos, intoxicaciones alimentarias, o la diarrea del viajero, generalmente producida por estas bacterias que le pongo ahí, se van a producir unas toxinas, que llamamos en español toxina de distensión citoletal, nombre rarísimo, o siempre generalmente solemos hablar de ella como toxina CTT. Bueno, pues cuando el organismo se producen estas toxinas, nuestro sistema inmunitario, ¿cómo responde? Pues produciendo anticuerpos anti estas toxinas para destruirlas y controlar el proceso infeccioso. ¿Pero qué pasa? Pues lo que pasa es que se va a producir una reacción cruzada de autoinmunidad, es decir, se va a producir algo que conocemos con el nombre de mimetismo molecular. Es decir, nuestro cuerpo va a confundir una proteína con esas toxinas y entonces va a reaccionar contra ellas, produciendo unos anticuerpos que llamamos anticuerpos antivinculina. Y como resulta que esta vinculina es la que forma parte de las neuronas de Cajal, que son las que emiten las ondas para que se pongan en marcha los complejos motor migratorios,
Si esta vinculina la destruimos porque la confundimos con las toxinas, estos complejos dejarán de recibir las órdenes correctas y dejarán de funcionar. Al dejar de funcionar, las bacterias y los restos alimenticios no saldrán de nuestro intestino delgado y nos producirán un SIBO. Por consiguiente, hoy la causa principal de un SIBO son las alteraciones de los complejos motor migratorios, siendo la causa principal una enfermedad autoinmune. Bueno, pues cuando tenemos un paciente que sospechamos que tiene un SIBO, le hacemos un test de aliento a la lactosa. Bueno, es decir, es un test parecido al que hacíamos con la fructosa, pero ahora vamos a dar de beber un azúcar, que es la lactulosa o el lactón. Una cosa muy importante que quiero aquí dejar claro. Cuando hacemos un test de lactulosa, eso significa que el laboratorio nos tiene que determinar 3 gases: hidrógeno, metano y anhídrido de carbono. No nos puede determinar solamente hidrógeno. Si lo hace, ese test no es correcto. Y además debe durar 3 horas. Luego, un test de lactulosa significa que hay que determinar siempre hidrógeno y metano y debe durar 3 horas. Todo lo que no cumpla esos parámetros no es un test de lactulosa correctamente hecho. ¿Y por qué digo esto? Bueno, aquí primeramente le pongo una curva, que es lo que pasa en un paciente con un test de lactulosa negativo. Como no hay bacteria a nivel del intestino, no hay subida de gases, no detectamos gases. Este sería un paciente que no tendría un SIBO. Esta curva nos está expresando que este paciente no tiene un SIBO. Pero ¿cuál es el problema actualmente? Y aquí lo digo, que los próximos días lo sabremos, es que hay un tercer SIBO, que aún no sabemos diagnosticar, y que lo produce un nuevo gas, que sea ahora mismo, que antes ya lo nombré y se lo recuerdo, que es el sulfuro de hidrógeno. Es decir, que hay 3 SIBOs, de los cuales en la actualidad diagnosticamos 2. Pero ya dentro de unos días, ya está anunciado, el doctor Pimentel, que lleva investigando ya sobre esto, expondrá cómo detectar este nuevo tercer gas y qué test deberemos utilizar para poder diagnosticar este tercer test. Con esto digo que en la actualidad hay muchos pacientes que aún se nos escapan, que podemos decir que no tienen nada y en realidad tienen un tercer tipo de SIBO. Cuando hay gases, pues entonces vemos que desde el principio estas curvas aumentan, ya están por encima desde el principio, y esto nos diría que este paciente posiblemente tiene un SIBO. Todos estos test de lactulosa y test de fructosa, que son muy criticados, siempre deben estar en el contexto de una sintomatología, es decir, que no solamente al paciente hay que valorar su test, sino la clínica que le acompaña. ¿Y por qué dije antes que es importante hacer el metano y el hidrógeno? Porque si no lo hacemos correctamente podemos hacer diagnósticos incorrectos. Ustedes imagínense que solamente hacemos el hidrógeno y este sale negativo. Pues decimos, este paciente no tiene SIBO, y a lo mejor resulta que el metano está aquí y puede ser algo. Estaríamos haciendo un tratamiento incorrecto. Ahora determinamos el hidrógeno y es positivo, este enfermo tiene un SIBO a hidrógeno y no le hemos hecho el metano. Y si el metano es positivo, ¿qué pasa? Que vamos a hacer un tratamiento erróneo, porque un SIBO de hidrógeno no tiene el mismo tratamiento que un SIBO de metano. Por consiguiente, obligatoriamente, para hacer diagnóstico correcto y no cometer errores en los tratamientos, siempre hay que determinar los 2 gases. Si no se lo van a hacer, no se hagan el test. Y si un médico se lo interpreta con una sola curva, no vale lo que le ha dicho. No es correcto. Ningún médico puede hacer un diagnóstico correcto si no tiene un buen test de lactulosa. Es como si queremos hacer una tomografía pulmonar para ver si uno tiene un pulmón y nada más que le cogemos un trocito. Como en este trocito no he visto nada, ¿para qué le voy a hacer de abajo? Ya nada más que falta. Si aquí no tiene nada, pues ¿por qué lo va a tener aquí? No. Siempre test de lactulosa. 2 gases, 3 horas. Y ahora viene un tema muy importante. Si tenemos un SIBO, ¿qué hacemos? Pues bueno, hasta ahora en España muchos profesionales pues han dado un tratamiento
y han pensado que con un simple tratamiento se puede erradicar un SIBO. Y yo digo que un SIBO tiene 3 etapas de tratamiento fundamentales y no se puede olvidar ninguna. En la primera, lo que hacemos es erradicar el SIBO, es decir, matamos la bacteria. Pero no vale con poner un tratamiento, hay que hacer después un test de lactulosa donde comprobemos la efectividad de nuestro tratamiento. Y si nuestro tratamiento no ha sido efectivo, tendremos que hacer un nuevo tratamiento e incluso cambiar a otros tipos de terapeutas. Pero además, una vez que lo hemos erradicado, viene una segunda fase. Hemos dicho que el SIBO es recidivante. Luego habrá que tratarlo y habrá que intentar hacer algo para que no recidive, y en este caso entren en funcionamiento los procinéticos. Pero estos procinéticos no es lo que normalmente utilizan los digestivos. Generalmente cuando utilizamos procinéticos lo estamos utilizando para las alteraciones de los movimientos relacionados con la alimentación. Y aquí estamos mandando otras sustancias que lo que hacen es poner en marcha los complejos motor migratorios cuando estamos migrando. Y como el mayor periodo de ayuna es cuando dormimos, es por lo cual los procinéticos se dan en pequeñas dosis cuando nos acostamos. Pero hay una tercera fase. Sí, el SIBO o cualquier proceso de los que hemos visto antes hace un daño en nuestras microvellosidades y en nuestra mucosa intestinal. Cuanto antes las recuperemos, antes estos pacientes podrán volver a comer normal. Luego, el SIBO 3 etapas: erradicarlo, evitar la recidiva y recuperar las alteraciones de las microvellosidades y de las mucosas. Dos pinceladas para terminar la charla y no prolongarla más y ustedes hacer todas las preguntas que quieran. Es que para tratar un SIBO tenemos tres métodos. Tratamiento con antibióticos farmacéuticos, que es prácticamente el único que se está utilizando en España. Sin embargo, hay 2 métodos más, que es el tratamiento con antibióticos herbáceos, que nuestro grupo ya ha utilizado en algunos pacientes con éxito total, pacientes tomando 3 años de antibióticos no con SIBOs siempre positivos, sin embargo con tratamientos herbáceos curados y con SIBO negativo. Pero bueno, en España no hay manera de que un médico, pues en una consulta, que pueda hacer estos tratamientos con herbáceos. Por consiguiente, si alguien quiere hacerlo, siempre tiene que ser por su cuenta y pagando. Y hay un tercer tema que en España está olvidado, que es la dieta alimentar. Es decir, vamos a matar el SIBO, las bacterias que hay allí, sin utilizar ningún tipo de antibiótico, sino vamos a dar un tipo de dieta que conocemos con dieta elemental, que la vamos a tomar, se va a absorber muy rápidamente, no sirve de alimentación a la bacteria, y como la vamos a tener durante un periodo de 2 o 3 semanas sin ningún tipo de alimento, se morirán. Y este es el tercer tipo de método, que es la dieta elemental, que puede ser muy interesante en un grupo de pacientes donde la posibilidad de utilizar antibióticos farmacéuticos no tenga un problema para utilizar. Por consiguiente, 3 métodos terapéuticos. En España solamente estamos utilizando el que está arriba, es decir, antibióticos farmacéuticos. Bueno, dije antes, y ya voy a terminar, que dependiendo de que la curva sea de hidrógeno o de metano, tenemos tratamientos diferentes. Si es positivo a hidrógeno, pues utilizamos como único medicamento la rifamicina, que los americanos la suelen utilizar a 200 miligramos, 2 comprimidos serían 400, cada 8 horas durante un periodo de 10 a 14. Cuando el SIBO es positivo a metano, entonces utilizamos 2 antibióticos. Esta es la diferencia. Para SIBO con hidrógeno, un antibiótico; para SIBO con metano, 2 antibióticos, que sería la combinación de rifamicina con neomicina o rifamicina más metronidazol. Por eso he dicho que es importante hacer siempre las 2 curvas, porque los tratamientos son diferentes. Si nosotros tratamos a un paciente con curva de metano solamente con rifamicina, las posibilidades de curarlo son de un 25%. Cuando asociamos 2 antibióticos, estas posibilidades suben a un 85%. Como el SIBO es una enfermedad que está en continuo desarrollo,
le voy a poner 3 cosas que pueden producir SIBO y que en los próximos meses en nuestro grupo iremos hablando de muchas otras cosas nuevas que pueden producir SIBO. Y aquí menciono 3: endometriosis, síndrome de la arteria mesentérica superior. Tenemos un caso en nuestro grupo de una chica de Granada, celíaca, que tiene un SIBO y es debido a que tiene un síndrome de la arteria mesentérica superior. Posiblemente, si le podemos resolver esto, su duodeno dejará de ser comprimido y su celiaquía podrá volver a la normalidad porque conseguiremos controlar su SIBO. Es decir, una celíaca que tiene un SIBO porque tiene un síndrome de la arteria mesentérica superior. Yo pienso que nuestro grupo, un grupo de FEU, es el primero que diagnostica un síndrome de arteria mesentérica superior como causa de un SIBO. Y después, un síndrome que afecta a las fibras colágenas como causa de SIBO. Es decir, que en los próximos meses el SIBO va a seguir evolucionando, nos presentarán un tercer tipo de SIBO, nos presentarán nuevas enfermedades que pueden producirlo y además empezaremos a comprender mucho mejor qué es en realidad un síndrome de intestino irritable, que a mí me parece que en este país los digestivos lo tienen muy equivocado. Muchas gracias y nada más. Preguntas para que escuchen ellos. Pues, las que haga falta, bueno, voy moderando un poco, vais levantando la mano y las que queráis hacer, pues aquí están. Sí, por favor. Hola, buenos días. Encantada de haber estado aquí y muchas gracias por todo. Mi pregunta es, yo estoy interesada en hacerme la prueba del SIBO, entonces tengo que luchar para que me hagan los 2 gases, hidrógeno y metano. Pero usted ha dicho que ya está lo del tercer SIBO. ¿Sería conveniente hacerme lo del...? No, es que no se lo pueden hacer todavía. Claro. Si entonces, ahora mismo es la única ¿esperamos o me voy haciendo...? No, ve haciéndotelo, ¿sabes por qué? Te lo digo. Porque la perspectiva es de que esto, ahora, el día 15, me parece que es, ahora mismo está ahí en Estados Unidos un congreso que va a durar 3 o 4 días sobre SIBO, donde habrá mucho de SIBO, y nosotros ya estamos en este congreso a recoger todas las novedades que puedan haber y en el momento que aparezca estarán en nuestro grupo de Facebook, estarán todas esas novedades y en el otro grupo que llevo, que es un grupo de SIBO. Sí, que eso ya estará al día. Después de esto hay una conferencia del doctor Pimentel, que es un gastroenterólogo americano que lleva 11 años dedicado solamente a SIBO, a investigar continuamente con su equipo, que va a exponer cómo podemos diagnosticar el tercer SIBO. Y además no solamente cómo lo podemos diagnosticar, sino cómo lo debemos de tratar. Pero ¿qué pasa? Que eso hasta final de año en Estados Unidos no estará puesto los test y los aparatos para utilizarlo, lo cual quiere decir que en España deberemos tardar más tiempo. Nuestro grupo ya tiene hablado con varios laboratorios españoles para que se pongan las pilas y pongan lo antes posible en marcha estos nuevos test para poder diagnosticar los sencillos. Pero en este momento no vamos a esperar porque puede pasar 6, 7, 8 meses y si tienes un SIBO que te sale hidrógeno o metano, pues lo podemos ir tratando. Pero te vuelvo a repetir, hidrógeno, metano, 3 horas. Sí. Yo le quería preguntar, primero igual que la señora Ortega, muchas gracias por la charla. Entonces, le quería preguntar una cosa respecto a las 2 gráficas que ha puesto, las 2 curvas comparativas entre el enfermo diagnosticado de intolerancia a la fructosa y el enfermo celíaco diagnosticado de intolerancia a la fructosa, la curva, la del celíaco es... Vamos a ver, ya me entendió perfectamente. Ya la entendí perfectamente. Vamos a ver, cuando tú tienes un enfermo con intolerancia a la fructosa sin ninguna patología más, significa que el paciente tiene el GLU5 estropeado. Se toma su solución de fructosa, llega la fructosa al intestino delgado y lo que pasa es que solamente va a absorber una parte. Como ahí no hay bacterias, no hay un sobrecrecimiento bacteriano, no va a haber problemas de fermentación ninguno. Luego la primera parte de la curva es negativa.
Sí, no detectamos nada. Cuando soplamos, no captamos, cuando hacemos la cromatografía de gases de esa muestra, no detectamos ni hidrógeno ni metano, porque no se produce. La fructosa que no hemos podido absorber, como siempre digo, llega al intestino grueso y allí va a fermentar. Y cuando fermenta se producen gases. Como tenemos la suerte, afortunadamente, que parte de los gases pasan al intestino, atraviesan las paredes y llegan a los pulmones y los expulsamos cuando soplamos, ese paciente, a ese nivel, como hay fermentación, la curva sube. Entonces tendremos una primera parte donde la curva es plana y una segunda parte donde la curva sube. Sube aquí porque hay procesos de fermentación, aquí no sube porque no hay problema de fermentación. Pero cuando tenemos un SIBO, y hacemos un test de lactulosa y le damos al enfermo, o un test de fructosa, y le damos al enfermo de beber la fructosa, ¿qué pasa? Que la fructosa llega al intestino delgado. Si el GLU-5 no está bien, no absorberá toda la fructosa. Pero ¿qué pasa? Mientras tanto, que las bacterias que están allí se empiezan a comer la fructosa. Sí, a nivel intestinal, las bacterias se empiezan a comer la fructosa. No ya cuando llegan al intestino grueso, como tenemos bacterias en los dos sitios, aquí ya en el intestino delgado empieza a producirse procesos de fermentación que no se produce en un enfermo con intolerancia a la fructosa que no tiene SIBO. Así que en un paciente con SIBO podemos tener las curvas con dos procesos de fermentación. Uno en el intestino delgado y ahora, una vez que en el intestino delgado la fructosa que no se ha utilizado porque el GLU-5 no la ha absorbido o la fructosa que las bacterias no han terminado de captar, llegará al intestino grueso y fermentará. Y entonces tendremos dos fermentaciones. Entonces vemos una curva que hace así. Así que hay gases tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. Y esta diferencia en este test de la fructosa es lo que nos hace pensar que ese paciente en realidad no tiene una intolerancia a la fructosa, lo que tiene es un SIBO. Y entonces vamos al test de lactulosa, que es un poco más específico. Pero tanto un test de fructosa como un test de lactosa nos pueden poner en la pista de un SIBO. Pero que estuviese en la ficha, en la diapositiva de los enfermos celíacos, era simplemente porque nos la ponía de ejemplo para compararla a la otra. Exactamente. Eso es, exactamente. Pero así era. Estaba puesto como ejemplo para que se acordara uno, porque claro, yo voy explicando y yo sé que las cosas se olvidan. No se queda uno con la totalidad de la charla. Sí, este es el No, aquel señor. El que levantó antes, después la señora de allí y después. Perdón por la memoria. Sí, me reitero lo ya dicho por los antecedentes. Evidentemente, muchas gracias. Es la primera vez que vengo, acompañando a mi mujer en este caso. Y una simple observación, a lo mejor lo que voy a decir es una completa barbaridad, pero yo lo voy a decir. Observo que la mayoría de las personas que estamos aquí son mujeres. Estadísticamente, como hemos dicho que los SIBO los producen determinadas enfermedades, o así yo lo he querido entender, que no tiene nada que ver con lo que en principio pensamos que puede ser el origen, mi pregunta es, ¿hay estadística de si esta enfermedad no hay estadística, ni tiene por qué ser así? No, vamos a ver. La verdad es que eso es una pregunta que todos que nos hacemos dentro de nuestro grupo, porque dentro de nuestro grupo de Facebook, que ya somos 8.000 personas, yo pienso que dentro de NAS tenemos 15 o 20.000, nos llama la atención que casi todos son mujeres, pero también es verdad que a lo mejor las mujeres son más propensas a entrar en un grupo de Facebook, contar su vida, contar sus vivencias, que los varones. Entonces, si me preguntan, lo único que puedo decir que sí es verdad que las enfermedades autoinmunitarias son más frecuentes en las mujeres que en los varones, la proporción de 2 a 1. Pero como esto es una cosa nueva, no hay estadística. Sí, que lo que yo he contado aquí, que a mí me parece muy obvio, y además cosas que yo he intentado ir poniendo cosas que son ciertas y que el conjunto de todo lo que yo he explicado formaría el todo para entender estas patologías, hay gente que no lo entiende. Y como los que lo tienen que entender no lo entienden, no hay estadística. Sí. Sí. Hola, buenos días. Gracias por todo. Yo soy intolerante a la fructosa y al sorbitol. Perdía peso lentamente. Fue dejar prácticamente el azúcar blanco casi todo y de repente se paró el peso. Pero sí levemente quizá ha vuelto. Primero ha sido la fructosa y 2 años después el sorbitol.
Entonces ahora mismo estoy un poco de nuevo aprendiendo y la locura. He leído por ahí que es bueno que tomemos un poco de glucosa para... Esa es una pregunta, son varias. Puedes hacer todas las que tú quieras. Yo ya la primera la entendí. Vale. Cuando un alimento me sienta mal, ¿tengo que esperar las 2 o 3 horas para ver si se me ha inflamado el vientre o puede ser una reacción momentánea? Porque a mí los grandes dolores se me han quitado, pero... Vamos, hazme todas las preguntas que quieras. Vale. Y creo que la pérdida de peso, entonces... La pérdida de peso es un síntoma fundamental. Aquí está mi hija delante, claro, que perdió en 4 meses 20 kilos. Claro, lo mío es más largo, ¿no? A lo mejor en 2 o 3 años... Los vecinos me preguntaban si era anorexia. La gente cuando la veía me preguntaba si era anorexia. Pues si puedes explicar por qué se pierde el peso. Pues muy fácil. ¿Por la diarrea? No, porque tú no toleras los alimentos. Aunque no tenga diarrea. Aunque no tenga diarrea. Vale. Vamos a ver. Hemos dicho, si el GLU-5 no funciona, parte de la fructosa no la absorbe. Pero a mí no me importa. Es que la disacaridasa te impide que absorbas carbohidratos. Es que la deaminoxidasa, a producir histamina, te está fastidiando por una serie de problemas. Es decir, que cuando tú comes y tienes síntomas, lo que está haciendo es agredir a tu intestino. Es decir, por eso yo digo, muy importante, siempre digo a la gente, hay que controlar los síntomas. Lo primero es controlar síntomas. Cuando tú controlas síntomas, deja tu intestino en reposo. Lo dejas tranquilo, no lo está agrediendo continuamente. Entonces, si tú comes y tienes síntomas, no está bien. Hay que ser más. Lo que pasa es que yo antes defendía mucho la dieta FOMA. Sí, yo durante 1 año y medio me he dedicado nada más que a explicar cómo se debe hacer una dieta FOMA. Tanto así que en mi grupo hay varios manuales escritos por mí, que ahora posiblemente con los conocimientos que tengo los cambiaría un poco, pero bueno, te pueden servir de orientación. Yo hoy día ya he dicho aquí que la intolerancia a la fructosa, cuando para mí antes era una patología, ya no es una patología. Es un síntoma. Y quedarse solamente con el diagnóstico de intolerancia a fructosa y sorbitol no es suficiente. Sigo no tengo. ¿Qué? Sigo no tengo, pero ahora voy a preguntar lo de la curva, a ver cuántas me Claro, han hecho. pues tú puedes tener parásitos, puedes tener un tercer SIBO que no está muy diagnosticado, puede tener una enfermedad inflamatoria intestinal, puede tener trastornos de la metilación, puede tener intoxicación por metales pesados y por mercurio, sí, que hay un panorama muy extenso. Lo que pasa es que nosotros dentro del grupo siempre aconsejamos 4 o 5 cosas rápidamente, porque ahí está incluido un 70% de las patologías. Pero es la extensión, y ahora vamos a entrar en el mundo de la disbiosis del intestino grueso. Es decir, una alteración de la microbiota a nivel intestinal también te puede producir una intolerancia a la fructosa y al sorbitol. Es decir, que no hay que tener una enfermedad de Crohn, una simple disbiosis intestinal del intestino grueso que puede producir todos estos problemas. Es decir, que aquí estamos ahora mismo en un punto de partida donde sabemos muchas cosas, pero no las sabemos todas. Desgraciadamente no las sabemos todas. Las olvidamos todas, estaríamos curando a mucha más. Sí, gracias. Es decir, que te quiero un momentito, le voy a hacer un hincapié más. Y la glucosa esa. Vamos a ver, el de la glucosa es muy fácil. Porque siempre dice la gente, bueno, si yo tengo una afectación de las microvellosidades intestinales y los transportadores están estropeados, ¿por qué no se estropea el que transporta la glucosa y la galactosa y se estropea nada más que el de la fructosa? No. El de la glucosa y de la galactosa también se estropea. Bueno, y entonces, ¿por qué no me da la cara a mí la glucosa y la galactosa o la fructosa? Porque tenemos un GLU abajo, que es el GLU2. Y cuando a nivel intestinal aumenta mucho la glucosa, hay lo que se llama un fenómeno de traslocación. Es decir, el GLU2 que está aquí abajo va arriba y empieza a meter glucosa, galactosa y fructosa. Por eso mucha gente dice, cuando tomo glucosa, soy capaz de absorber mayor cantidad de fructosa. Pero bueno, eso ahí. Sería por el efecto de la traslocación del GLU2. Pero ¿qué pasa con el GLU2? Que si sube arriba, aunque el SLGT1 esté estropeado, llama mucho menos la atención que el GLU5, porque el GLU2 suple la falta del SLGT, porque el GLU2 que está abajo nos afecta, no está en las microvellosidades. Los S no sufren por los procesos inflamatorios, no se ve afectado.
Sí, gracias por su sabiduría, por transmitirla. Quería preguntarle si hay alguna vinculación entre la introducción del huevo después de 17 años de alergias alimentarias y la aparición de un SIBO, o de alergias alimentarias y SIBO. De momento no lo sabemos, no está detectada en las causas de SIBO, no está puesto que un paciente intolerante a la proteína del huevo o a otras proteínas cuando es chico, que se le hace la reintroducción y al final se consigue que las tolere, no está relacionado de momento con un SIBO. Lo cual no quiere decir que un paciente, que es lo que digo, que un paciente puede tener alergia a muchas cosas y también tener problemas. Aquí está mi hija, que es intolerante a la fructosa, a la lactosa, pero también tiene alergia a los mariscos y alergia a los cefalópodos. Es decir, que no es el ser alérgico no quiere decir que uno no pueda tener otras patologías asociadas. Pero, si me pregunta, hasta ahora no está alérgico. Sí. Bueno, yo mi caso es un caso complicado. Mi hija desde pequeñita a la proteína de la leche, después al huevo, el huevo lo hemos introducido y después después se le detectó también al melocotón, alergia a varias frutas y con 11 años pues desarrolló un trastorno de ansiedad, ¿vale? Después con 13 años ese TOC desembocó en una anorexia y después hemos estado muy mal, la niña estaba bloqueada totalmente. Claro, también la niña comía, aunque tenía la anorexia, después pues, la tuve que llevar a una clínica, pero yo veía que la niña no cogía peso, aparte tenía muchísimas flatulencias, y entonces yo decía, algo no funciona aquí bien, posiblemente tenga alguna alergia a otra cosa o lo que sea. De una manera leí un artículo sobre una persona que hablaba de la celiaquía y el TOC. Entonces, pues, la llevó a un digestivo, en principio me dijeron que no tenía, le hice el test genético, le salió positivo, ya me informé y la llevó a un digestivo que le quitó, le hizo el test, de la celiaquía, le quitó el gluten y la verdad que la niña mejoró muchísimo. Está bastante bien, llevamos 2 años sin gluten, lo que pasa es que yo veo que la ansiedad del todo no se quita. Y hay frutas que ella, por ejemplo, rechaza, la manzana, varias cosas. Y entonces no sé si debo de hacer más cosas. Vamos a centrarlo en la celiaquía. Bueno, pues yo ya he dicho aquí que quizás en los niños las cosas están mejor planteadas que los adultos. El problema es que uno se sienta delante de muchos gastroenterólogos y la gente cuando le hablan de problemas alimentarios no piensan en la celiaquía. Y nosotros estamos transmitiendo a nuestro grupo que hay que pensar siempre que uno puede ser celiaco. Y eso es una causa, sí, yo tengo problemas alimentarios, yo tengo que pensar que puedo ser celiaco. Y no sé por qué en este país cuesta tanto trabajo hacer un test genético de celiaquía. El test genético de celiaquía lo único que te dice que puede tener una predisposición a padecer una enfermedad. Pero si te sale negativo con un buen estudio genético, no solamente estudiando el TQ2 y el TQ8 como se hacía antiguamente, sino estudiando mucho más genes, hoy prácticamente puedo decir que una persona no es celíaca. Luego ya deduzco que si me sale un test negativo, ya sé que esa paciente no es celíaca. Pues ya he descartado un montón de personas. Y si una persona es celíaca, tiene un test genético, no significa que es celíaca, tiene una predisposición. Pues entonces tengo que poner todos los medios para no quitar el gluten. Yo siempre he dicho que eso es un error. Hay que llegar a un diagnóstico. ¿Por qué muchas veces quitan los digestivos el gluten tan rápidamente sin llegar a un diagnóstico? Porque hacer a lo mejor una prueba se tasan 4, 5, 6 meses y ellos piensan, si quito el gluten y todo va bien, pues está fantástico. Pero a lo mejor no eres celíaco, a lo mejor tiene una sensibilidad al gluten y no celíaca. No se tiene por qué celíaca. Sí, hay otros problemas por tomar gluten que no es la celiaquía. Son parecidos, pero no es la celiaquía. Yo siempre pienso que antes de quitar el gluten, uno tiene que hacerse el diagnóstico preciso de celiaquía. Hoy hay suficientes métodos para diagnosticar la celiaquía. En el último protocolo diagnóstico que ha salido de celiaquía, hay otras pruebas que han salido nuevas
como es el test de estudio de los linfocitos por lo que se llama citometría fluidométrica, en el que incluso podemos distinguir los más uno de otros procesos que también producen las mismas lesiones, y estudiando la población de linfocitos podemos precisar hoy en día si ese más uno es por una celiaquía o no. Pero a lo que viene, una vez que su hija le diagnostican de celiaquía y no termina de evolucionar bien, es porque a lo mejor, si el tratamiento es totalmente correcto, es porque puede tener asociado a otras cosas. Y en los niños es muy frecuente en los padres. Mi pregunta es también si tú, por ejemplo, no tienes a lo mejor muchísimos síntomas digestivos por los alimentos, pero sí bastantes síntomas, si puedes tener a lo mejor más síntomas neurológicos que... Vamos a ver, usted puede tener, si una persona con alteraciones alimentarias, hemos dicho que hay una serie de síntomas digestivos, pero los pacientes celíacos adultos tienen más síntomas extradigestivos que digestivos. E incluso hay muchas celiaquías asintomáticas que prácticamente no dan síntomas. Mi hija, que está aquí delante, y la pongo siempre de ejemplo porque fue mi fuente con la que empecé a aprender esto, pues mi hija prácticamente no tenía síntomas digestivos y lo que tenía mayoritariamente era síntomas extradigestivos. Mi hija tenía problemas de retención de pérdida de memoria, no estudiaba y por más que estudiaba no se acordaba lo que estudiaba. Hay como una alucinación mental, después empezaba con sequedad de la garganta y yo le llevaba a mis compañeros otorrinos y no le encontraban nada, empezaba con unos dolores articulares que se ponía a llorar de lo que le dolía. Así que mi hija tenía mucho más síntomas. No, hay que recordar... Por ejemplo, muchos síntomas de estos con el tema de quitar el gluten se le han quitado. Claro, pero es ella que, tenía también vamos a ver que el gluten, vamos a ver que que muchos de estos síntomas son por un aumento de la permeabilidad intestinal. Y el celíaco, sabemos hoy que cuando una persona es celíaca, los péptidos, digamos, la proteína se convierte en péptidos, y cuando los péptidos tienen un determinado tamaño son capaces de atravesar la mucosa intestinal, bien transcelularmente, bien paracelularmente. Y si esto llega abajo, donde están los genes, los antígenos preparados por tu genética, reaccionarán y te van a dar muchos problemas. Cuando quitas el gluten, todas esas alteraciones que afectan de una manera sistémica, se quitan. Y entonces tu hijo mejora. Pero lo que sí te digo es que si con la dieta no está totalmente todo controlado, es que puede haber algo. ¿Y qué test debería de hacerle, por ejemplo? ¿El SIBO primero o...? Yo descartaría los parásitos y el SIBO como primeras cosas. Después podríamos entrar en el capítulo de la celiaquía refractaria, pero eso ya es un tema mucho más complicado y yo tampoco soy un experto, que pienso que lo sé poco, pero de momento tampoco soy un experto en celiaquía. Vamos a ver, una cosa, que si aquí me han hecho una puntualización y sí es importante. Parásitos con las nuevas técnicas diagnósticas, es decir, mediante PCR. No simplemente estudiando las heces y valorando estas, sino haciendo con técnicas de PCR en tiempo real y cuantificado. Sí, bueno, me da igual, es que no me acuerdo exactamente cuál de las dos. Hay tiempo, hay tiempo. Vamos a ver, yo aguanto aquí hasta que este señor, que es el dueño, lo eche. No, vamos con tranquilidad. Lo importante es que todo el mundo... Muchas gracias ante todo. Y mi pregunta es muy sencilla. Yo estoy un poco... Los médicos me tienen un poco equivocada. Perdonad que no se oye. Sí, habla un poquito más alto si puede. A mí me hicieron un test de intolerancia a la lactosa, dio negativo, luego a la fructosa, me dio positivo. Sin embargo, cuando yo le llevé los resultados al digestivo, me dijo que no, que aunque saliera positivo, que no era porque la curva no era, digamos, bastante curva para... yo quisiera, después del digestivo me dijo que sí, que esa curva sí era... Vamos a ver, se considera que una curva es positiva cuando hay un incremento de 20 ppm. Sí, entre
entre el valor menor y el valor mayor se restan. Si hay 20 es positivo, si es menor no es positivo. Entonces eso es como se ve, es para la intolerancia a la fructosa. Sí, el valor menor no tiene que ser la basal como dicen muchas veces. El valor menor con el valor superior se resta, y si hay una diferencia de 20 puntos, eres positivo a la fructosa. Pero siempre digo lo mismo, en un contexto y con una sintomatología. Es decir, tú vas a hacerte un té de fructosa porque cuando comes determinadas cosas que pueden fructosa, te pone mal. Entonces, tu clínica más tu té de fructosa me hace sospechar que tú eres intolerante a la fructosa. Sí, todo esto después de 3 años. Pues entonces, posiblemente el médico que te dijo que no tienes nada se equivocó. No supo interpretar tu curva, pero te lo vuelvo a repetir. A la medición menor le quita la mayor y eso. Y además, una cosa. Los test de fructosa, de lactosa, con 2 gases, siempre 2 gases, porque ya tenemos pacientes, y aunque parezcan raros, que son intolerantes a la fructosa y dan curvas de hidrógeno negativas y dan curvas de metano positivas. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que las arqueas, en un 70% de la población, viven a nivel de nuestro intestino grueso y que bajo determinadas circunstancias aumentan. Y entonces te tomas tu fructosa y lo que va a procesar, sobre todo, van a ser las arqueas. Es decir, siempre las 2 curvas, incluso para la fructosa. Vale, en los últimos 2 años yo he tenido dos tipos de bacterias. Esta última de June. ¿Sería recomendable que me hiciera Vamos a ver, ya he dicho aquí que ser intolerante a la fructosa no es nada. Eso no es un diagnóstico. Es decir, eso está expresando que tú puedes tener algo. Es decir, que por favor no me habléis de intolerancia a la fructosa. No existe como entidad patológica, excepto que tú tuvieras, desde chica, muy pequeñita, estuviera con esto y posiblemente el gen que codifica el GLU5 estuviera alterado. Pero hemos dicho que eso no lo sabemos diagnosticar y que mayoritariamente lo que se suele tener es un proceso adquirido. Entonces, primera idea que hay que sacar de esta reunión: intolerancia a la fructosa no es nada. Hay que poner un apellido. Ahora es que vuelven a intestino irritable, o sea, irritable. Es que el síntoma de intestino irritable para mí no existe. Pues, Quizás si estuvieran aquí los digestivos me matarían hoy, me estarían matando. Yo digo que se vayan, cojan la literatura americana y lean lo que ellos entienden por un síndrome de intestino irritable y lo que nosotros entendemos. Yo pienso que si hacemos un SIBO y encontramos que hay un SIBO, ese posible teórico síndrome de intestino irritable se te va a curar, mientras que con la medicación que dan los